Bien, pues vamos a compartir la palabra y mire, le voy a pedir por favor que en principio me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice el apóstol Pablo así: Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo podemos mantenernos para poder prevalecer? No solo resistir en el día malo, sino para prevalecer, para que después de haber acabado todo, sigamos estando firmes. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Y esto es tan importante que nosotros debamos considerarlo, porque ¿cómo debemos mantenernos firmes en Cristo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la fe en estos días malos? El apóstol Pablo aquí en Efesios habla del día malo, pero dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y seguramente podríamos hablar de muchas cosas aquí, podríamos interpretarlo de muchas maneras, pero la realidad es de que hasta que el Señor Jesucristo no venga por su iglesia, podríamos considerar que hay maldad en este mundo. Este mundo es un mundo caído, este mundo es un mundo en caos, un mundo en tinieblas, un mundo lleno de maldad. Aunque hay muchas apariencias y aunque tal parece que muchas personas viven en aparente libertad, felicidad, pero la realidad es que estamos viviendo días malos. Y lo podríamos generalizar o lo podríamos tipificar como el día malo de la historia de la humanidad. ¿Cuándo empezó? Pues podríamos partir la historia y considerar desde el momento en que Jesús resucitó entre los muertos y que envió su Espíritu a nuestros corazones y que nos dio la revelación de la palabra por su Espíritu Santo, su sabiduría y su unción que nos enseña todas las cosas. Y después de haber entendido que fuimos llamados a predicar el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres, a predicar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Después de haber entendido que el diablo ya no tiene poder, sino que Cristo Jesús lo venció, y no solo al diablo, sino a las huestes y a las potestades, y los expuso públicamente, avergonzándolos en la misma cruz. Y que el diablo no tiene autoridad y poder. Y cuando nosotros hemos entendido esto, debemos entender también que desde entonces podríamos tipificar la era de la humanidad como un día malo, por causa de que, aunque el diablo no tiene poder, aunque las huestes de maldad no tienen poder, pero a través de las intrigas, de los engaños, de las mentiras, de la seducción por causa de la mentira, seducen a los hombres para que los hombres mismos cedan la autoridad al diablo. Es decir, el diablo no tiene autoridad a menos que el mismo hombre le dé esa autoridad. Dice la palabra que donde hay contienda, donde hay celos, donde hay conflictos, se establece toda obra perfecta. Y el diablo no tiene otra intención sino de hurtar, matar y destruir. Pero recuerde que el diablo es un engañador. Así es que, considerando estas cosas y entendiendo que debemos permanecer firmes hasta el final, es muy importante entonces que entendamos cómo es que nosotros debemos actuar. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer y creer, declarar y en lo cual perseverar para seguir estando firmes? Así es que le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer algunas otras escrituras. Y acompáñeme por favor, en principio, vamos a leer Efesios y vamos a irnos desde el 13 en adelante. Y fíjese cómo define estas, no vamos a discernir o describir con lujo de detalle todo lo que dice Efesios 13, pero mire cómo
presenta las siguientes cosas. Aunque utiliza el apóstol Pablo la simbología de la armadura de Dios, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Después dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así es que lo primero que el apóstol Pablo establece para estar firmes es la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. La verdad no es lo que este mundo dice. La verdad no es lo que nuestros ojos ven. La verdad no es lo que la realidad presenta. La verdad no es lo que muchos quieren que tú creas o conozcas o te dicen. Por eso tenemos que cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a la incredulidad y abrir nuestros ojos y nuestros oídos a la verdad de la palabra de Dios. Porque mientras este mundo te puede inducir en muchas cosas, la palabra dice otra cosa completamente diferente que va en armonía a la bondad y a la benignidad de Dios, al sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. La palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios va en armonía a todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, a la libertad, a la bendición de Dios, a la vida abundante de Cristo. La verdad de la palabra de Dios va en armonía al corazón de Dios que ha dispuesto salvarnos, justificarnos y darnos vida eterna. La verdad de la palabra de Dios va en armonía a la misma bondad y benignidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a todas las cosas que nos fueron dadas en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Así es que habla de la verdad y habla de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesucristo, con la cual nos justificó ante el Padre. Y de tal manera nos justifica que ahora tenemos paz y acceso a la bendición de Dios por la fe de Jesús. Es la justicia de Jesús, es la fe de Jesús, es la verdad de la palabra de Cristo, es la verdad de la palabra de Dios. Después dice: calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz para predicar a los pobres. El Evangelio de la paz que nos habla de las verdades del Evangelio, de las verdades de la palabra de Dios, de las verdades de lo que ahora somos en Cristo, de las verdades de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo, de lo que nosotros ahora somos en Él y de lo que fuimos llamados a ser, a tener y a poseer. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Habla la verdad, habla de la justicia de Cristo, habla del Evangelio de Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es la predicación de la palabra de Dios, que establece la paz de Dios para con el hombre. Pero ahora habla de la fe que viene por el oír la palabra de Cristo, la fe que es la fe de Jesús, que nos fue dada por medida. La medida de la fe nos fue dada por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es la fe de Jesús en nosotros. Dice: con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Así es que los dardos de fuego del maligno, aunque esto es una simbología, significa que los engaños, las mentiras, la seducción de este mundo son como dardos de fuego que no tienen otro propósito sino destruir, lastimar, hacer caer. Y después dice: tomad el yelmo de la salvación. Habla de la salvación, de la verdad, de la justicia de Jesús. Habla del Evangelio de la paz. Habla de la fe de Jesús por la palabra. Y dice ahora la salvación, porque nuestras vidas están ancladas en Cristo, están ancladas a la esperanza de la salvación que ya tenemos en Cristo. Salvación tiene que ver con ser rescatados, con ser restituidos, ser restaurados. No solo fueron perdonados todos nuestros pecados, pero fuimos sanados de nuestras enfermedades. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 23 que la enfermedad se apagó. Dice: yo apagaré, quitaré la enfermedad en medio de ti. Dios, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, nos rescató, nos perdonó de una manera perfecta, nos sanó completamente, se hizo rico, se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos enriquecidos, nos da la bendición y el poder de hacer riquezas, nos redimió de la vergüenza, nos redimió del rechazo, nos redimió de la maldición, nos redimió de la enfermedad, nos redimió de la depresión, nos redimió de la escasez de la muerte, para que nosotros en Cristo podamos disfrutar de la aceptación de su gloria, de la misma gloria de Jesús, de su salvación. Eso es lo que significa salvación, de su salud, de su bienestar, de su sanidad, del poder de la resurrección, inclusive del poder
para resistir al mal, nos ha dado su nombre, nos redimió de la muerte, nos redimió de la depresión, nos redimió dándonos libertad, nos hizo perfectos en Él, nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu Santo en nosotros, nos recreó en la justicia y santidad de la verdad. Nos da su palabra, nos da su espíritu para que renovemos nuestra mente. Y cuando el cristiano es un cristiano que renueva su mente, entonces es transformado en la misma imagen de Jesús. Dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora introduce la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. El Espíritu, la palabra de Dios. El Espíritu tiene que ver con nuestra nueva creación. El Espíritu tiene que ver con la unción del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu tiene que ver con el poder que nos ha sido dado en el nombre de Jesús por su Espíritu. El Espíritu Santo tiene que ver con la oración en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando con oración y súplica en el Espíritu, velando con todo ello con perseverancia. Dice, por lo cual podemos gozarnos, dice, a fin de que al abrir la boca, orad también por mí, para que yo pueda predicar y dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Muy bien, así es que entendiendo estas cosas y entendiendo que fuimos llamados a mantenernos firmes, a permanecer firmes, necesitamos que la verdad de la palabra, la misma verdad del corazón de Dios que nos ha sido revelada en la palabra, la justicia de Cristo, la fe de Jesús, el Evangelio de la paz que nos identifica con Cristo y que nos lleva a hablarle a otros de la oportunidad que tenemos de venir a Jesús, la salvación que ya tenemos en Cristo, en el cual estamos firmes, el rescate que hemos disfrutado, y no solo eso, sino el Espíritu, el poder del Espíritu en nosotros y la misma palabra de Dios son las virtudes, las bendiciones, las cualidades que nosotros tenemos que conservar, buscar, permanecer en ellas para mantenernos firmes. Muy bien, ahora acompáñenme por favor en su Biblia. Dice la Escritura, recuerde que el diablo utiliza enseñanzas, acechanzas, engaños, mentiras. Acompáñenme por favor a Mateo 24. Mateo 24, versículos 3 y 8. Es muy apropiado leer algunas porciones de esta escritura porque en los días que estamos viviendo y nos compete a nosotros como creyentes, como cristianos, de alguna manera considerar lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Aunque sabemos que lo que sucede en nuestros países o lo que sucede alrededor de nuestros países es importante, pero algo muy interesante, muy épico, muy central en lo que va a suceder en los últimos tiempos tiene que ver con Israel, con el pueblo de Israel. Y no vamos a hablar de justificar unas cosas o justificar otras, sino lo que la misma palabra de Dios dice y lo que está aconteciendo. Dice Mateo 24, dice el Señor Jesucristo, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no vendrá el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así es que estas cosas están sucediendo y aconteciendo hoy en día en nuestro país. Fueron vulneradas la soberanía de nuestro país en un país vecino, en la embajada de un país vecino. El mismo día de ayer, un país de Medio Oriente atacó al mismo Israel. Afortunadamente no sucedió nada por la capacidad y la fuerza militar de estrategia de defensa que el pueblo de Israel tiene, que la nación de Israel tiene. Pero
es un país que en las últimas décadas no se había atrevido a atacar directamente a Israel y ahora lo hizo. Y esto pone una tensión muy grave en Medio Oriente y esto tiene que ver con el reloj profético. Inclusive hace solo apenas unos días, quizás 6-7 días atrás, sucedió un eclipse en donde muchos pudieron observarlo durante 3 o 4 minutos. Aquellos que presenciaron un 100% de la manifestación de este eclipse se convirtieron los días en luz porque sucedió alrededor de las 12 del mediodía, posterior a este tiempo. Y pareció como si hubiera pasado un día en donde llegó el atardecer, llegó el anochecer y después el amanecer por causa de este eclipse. Y en la historia dicen, y no quiero decir nada, ni confirmar nada, ni establecer ningún punto, ni ninguna verdad aquí, pero hay quienes les ha gustado identificar y observar, y se les ha hecho interesante que después de cada eclipse como este que ha sucedido, suceden cosas importantes, cosas extraordinarias, sobre todo que marcan una diferencia en el calendario profético de acuerdo a la escritura. Pero lo más importante de esto es que estas cosas están sucediendo, pero el mismo Señor Jesucristo dice, mirad que nadie los engañe. Así es que el diablo utiliza personas para engañar, el diablo utiliza situaciones para engañar, el diablo mismo escala situaciones muy fuertes para engañar, como lo que se estuvo sufriendo durante la pandemia, con lo que se ha estado sufriendo hoy en día, con estas guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones. El mismo Señor Jesucristo lo dice, pero dice, mirad que nadie os engañe. Shalito.